Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemisbotav vetzivanu al divrei Torah. Bendito eres tú, eterno Dios nuestro, soberano del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos das el privilegio con respecto al estudio de las palabras de tu Torah. Sea tu voluntad, Hashem, Dios mío, que por mi causa nadie cometa un error y que no falle en alguna cuestión de halajá y que por dicho motivo mis compañeros se burlen de mí y que no diga que lo impuro es puro ni que lo puro es impuro y que mis compañeros no tropiecen en una cuestión de halajá y no permitas que yo me burle de ellos. Talmud Berajot 28b. En la clase de hoy vamos a ver cómo poder entender el lenguaje de la Torá. La Torá es un libro muy complejo que no se puede entender con solo leerlo una sola vez. Es la representación de la sabiduría de Dios en la tierra que fue entregada al pueblo de Israel por intermedio de Moshe en el monte Sinaí. Un solo versículo de este libro nos puede estar hablando en presente, en pasado y o futuro. Y todo esto podría ser inclusive al mismo tiempo, ya sea de eventos naturales o eventos del hombre en su paso por este mundo. Este libro puede llegar a cambiar significativamente la forma en que vemos las cosas. Cuando nos adentramos en lo que aquí se dice y profundizamos en sus temas, incluso puede llegar a cambiar nuestras vidas y la de nuestros familiares y amigos. Es un libro lleno de secretos y misterios, los cuales para nosotros, como seres humanos, nos es muy difícil de entender si solo nos dedicamos a leerlo de una forma natural y simple. Y hay quienes han llegado a decir que debería existir un manual de cómo se debe leer la Torá. La verdad es que todos tenemos la habilidad de ver cosas que quizás otros no ven, o de entender cosas que otros no entienden, o lo entienden pero de una forma completamente diferente. En el mundo existen millones de personas y cada uno de nosotros somos un mundo completamente diferente. Y eso es lo que nos hace especiales y únicos. Y esto mismo es lo que hace que leer y entender la Torá sea algo muy complejo. Los sabios del pueblo de Israel nos dicen que existen 4 formas de interpretar la Torá: Peshat, Remes, Drash y Sod. ¿Qué quiere decir esto? Que existen niveles de entendimiento e interpretación muy importantes que debemos tener en cuenta en el momento de leer y estudiar la Torá. Y hay algo que hay que tener muy presente, es que todo punto de vista de cada uno de nosotros es aceptable, siempre y cuando no contradiga los principios fundamentales de la Torá y obviamente en la medida en que estas interpretaciones tengan sentido. Hay 4 niveles de codificación de la Torá. Cuando hablamos de codificación, nos referimos únicamente y exclusivamente a la Torá en su original hebreo, en el lenguaje sagrado, desde la creación, y no a las traducciones, a ningún tipo de traducciones. Veamos qué quiere decir cada uno de estos 4 niveles de interpretación. El primero es Peshat. Es el primer nivel de codificación de la Torá. Es una interpretación simple y literal. Esto quiere decir que tal como está escrito, eso significa. Este primer nivel de codificación de la Torá es el único traducible a otros idiomas. Peshat significa sencillo o desnudo, y es el sentido literal del texto. Es el único traducible porque no requiere más que comprender, sino solo el sentido plano del texto. Cuando dice que Abraham se paró de donde estaba y se dirigió a otra parte, no está diciendo más que una persona llamada Abraham se paró de donde estaba y se fue a otra parte, y está diciendo solo más que eso. Si tomamos como ejemplo el primer versículo de la Torá, Bereshit 1:1, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Quiere decir que exactamente lo que dice en el sentido literal, y es esta forma la que en muchos de nosotros leemos las Sagradas Escrituras. Nos limitamos simplemente a lo que está escrito, no se profundizan en las lecturas o en lo que allí se dice, ya sean versículos, palabras o párrafos. Y así como se entiende este nivel, simplemente es una forma literal de la que no nos detenemos a profundizar en el texto, sino que continuamos con la lectura tal y como está. El segundo es el Remes. Es el segundo nivel de codificación de la Torá. Es una interpretación de insinuación. Esto quiere decir que en la Torá se encuentran contenidas unas series de indicios, alusiones, sugerencias, pistas, entre otros. Y Remes quiere decir
lo insinuado. En una óptica literaria podríamos decir que es el sentido entre líneas del texto, y el remes se vale de muchas herramientas. Veamos un ejemplo simple según su contenido. Tomemos el mismo ejemplo del primer versículo de la Torá, Bereshit 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué creó Dios en el principio? Los cielos y la tierra. ¿Cuándo fue creada la tierra? ¿Cuándo fueron creados los cielos? En el principio fueron creados los cielos y la tierra. ¿Quién los creó? Dios los creó. Estamos profundizando un poquito más, como tratando de averiguar un poco más sobre lo que dice el texto, no una forma muy literaria como lo dice el Pesach. Veamos otro ejemplo más profundo, solo a modo de ejemplo para que quede claro que no es traducible a ningún otro sistema de codificación. El remes es una de las cosas que hacemos, es leer la Torá de modo original como fue entregada. Si hay separación entre estas palabras y entre estas frases, cuando leemos la Torá de este modo, tenemos un conjunto de 300.000 letras y 300.000 espacios entre las letras. Enseñan los sabios del pueblo de Israel que se corresponden en conjunto a la suma de las 600.000 almas del pueblo de Israel, en el marco del número total de almas que componen la creación. Cuando tenemos la Torá de modo tal que no tenemos separación entre palabras, al igual que la sopa de letras, tenemos una magnífica sopa de letras en la que podemos encontrar revelaciones maravillosas, ya que no es la separación de las palabras que exige el primer nivel de codificación en el Pesach, en el sentido literal, sino en palabras nuevas que van surgiendo y que siempre aportan sentido extra al contexto de donde las encontremos, y allí vamos dando explicaciones a otras cosas que quizás no entenderíamos de esta forma. Esta es una sola de las herramientas que tiene el remes. Estos son solo ejemplos básicos que podemos encontrar durante la lectura de la Torá, algunos muy complejos, otros no tanto, pero que de igual manera captan nuestra atención. Ya nos detuvimos a ver qué pasaba en el texto y entender un poco más lo que dice, y no seguimos de largo con la lectura del segundo versículo, sino que paramos a ver qué más esconde el texto. Fuimos más allá del sentido literal. Este es el segundo nivel de codificación de la Torá. El tercer nivel es el nivel Drush. Este tercer nivel de codificación de la Torá se entiende por escudriñar. El Drush viene de la palabra hebrea darash, que significa pedir información. Explica y da un significado más profundo al versículo. Es cuando entramos a descubrir cosas descritas en las mismas palabras, al preguntarnos el porqué de las palabras, el porqué las descripciones. Todo esto da significados comparativos que nos llevan a una investigación más profunda y minuciosa de este mismo texto. El drash da origen a la palabra midrash. Drosh es la raíz del verbo lidrosh. La traducción de la palabra lidrosh es exigir, quiere decir que le damos de algún modo, le exigimos también al texto, le sacamos a la fuerza algo. Son cosas que no están dichas en el texto, pero que están presentes en el contexto, son datos que el texto pide. Por ejemplo, veamos según el contenido y tomamos el mismo ejemplo del primer versículo de la Torá, Bereshit 1:1, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el hebreo la palabra para el comienzo es Bereshit. El Midrash nos dice que esta palabra se puede separar en dos: Be-Reshit. La Torá nos dice que en el mundo fueron creados por dos Bes, Be-Reshit, y los primeros, los judíos y la Torá. Aunque esta no es la interpretación simple de la plataforma de la palabra, es una forma verdadera y válida de entender la Torá. Veamos este ejemplo. Imaginemos que tenemos un rompecabezas y nos hace falta solo una pieza. Y si falta solo esa pieza, vamos a darnos cuenta qué forma tiene la pieza, sabemos qué figura es la que completa esta pieza, y muy probablemente sabemos el color de esta pieza en el contexto. Entonces acudimos nosotros y dibujamos esta pieza faltante para poder completar este rompecabezas. Eso es lo que hacemos en el nivel Drush. Es una pieza que está exigida por el rompecabezas, y como tenemos la capacidad de dibujarla nosotros mismos, la Torá, que no incluye una sola letra de más, se abstiene de dibujarla, y respetando nuestra inteligencia nos anima a que la dibujemos nosotros mismos.
así dar forma a esta pieza faltante y dar forma a la figura completa y poder entender cosas que no fueron dichas en el texto para poder comprender el contexto. El cuarto nivel es el Sod, es el cuarto y último nivel de codificación de la Torá. Es el Sod en hebreo, literalmente secreto. Este nivel es el matemático de la Torá. Es ese nivel en el cual utilizamos herramientas matemáticas, entre otras, y herramientas muy próximas a la matemática. La gematría es una de estas herramientas para poder llegar a descubrir el significado más profundo. Si utilizamos un ejemplo clásico, podemos ver que no existe en otro idioma, aparte del hebreo, en el que se diga, por ejemplo, que la palabra agua, que en hebreo es ma'im, esté revelando la composición molecular del agua. Y esto sucede en hebreo. En el hebreo yo digo la palabra ma'im, contenida por una letra mem, una letra yod y otra letra mem. Y cuando acudo, por ejemplo, al Zohar HaKadosh, el libro fundamental de la Kabbalah, escrito por Rabbi Shimon Bar Yochai, hacia algo más de 2000 años, y nos explica en este texto que la letra mem simboliza o significa un elemento de la creación cuyas características son X o Y. Y como se dan cuenta, son las características que conocemos como el hidrógeno, y que la letra yod simboliza todo lo que tiene que ver con el oxígeno. Así que cuando digo la palabra agua, ma'im, no solo digo H2O, sino las dos valencias del oxígeno aferrándose a las valencias únicas de dos átomos de hidrógeno. Esto es solo un ejemplo, y esto sucede a casi todos los elementos del conocimiento físico, químico, matemático, biológico, que si tuviéramos que definir a partir de esto, el Sod podemos definir como cómo funciona el marco y cómo lo micro de cómo es arriba, es abajo, y que vamos a ser capaces de comprender si utilizamos estas herramientas. Y así como podemos lograr saber cómo funciona el cuerpo humano, así también podemos ser capaces de comprender cómo funciona el universo. No en su totalidad, pero sí en lo que esté a nuestro alcance de comprensión humana. Otra de estas formas, que puede ser descrita como la gematría, con la que podemos encontrar coincidencias según el valor numérico de cada letra, cada palabra, incluso hasta versículos enteros relacionados con otros versículos en la Torá, cuando estudiamos en su forma original, o sea, en el idioma en que fue escrita en hebreo. Otra forma es analizándolo en el texto según su contenido. Por ejemplo, la gematría de Bereshit Bará, en el principio creó, es la misma del Berosh Hashanah Nivra Haolam. El mundo fue creado en Rosh Hashanah. Tanto Bereshit Bará como Berosh Hashanah Nivra Haolam suman 1116. Nótese que en los dos textos se habla de creación. Ahora, sumemos el 1116 de forma individual, es decir, 1 más 1 más 1 más 6. O sea, separando el número. 1116, cada número lo sumamos tal y como está, 1 más 1 más 1 más 6, y nos da un valor de 9. Ese valor de 9 es un número, precisamente el mismo número de meses en que una madre tarda en dar a luz, en traer vida. Pero vayamos aún más al fondo. Este número 1116, vemos que hay tres números, 1 y un 6. El sexto, el número 6, el sexto día de la creación, creó Dios al hombre, y el 1 más 1 más 1, cada uno representa la esencia de la vida. Existen tres socios en la creación de vida. 1, primero Dios, 1, el hombre, 1, una mujer. Y todo el tiempo que hemos visto esto, hemos estado hablando de creación. Los 9 meses que tarda de dar a luz una mujer en traer vida, y que representando el número 6, pero también vemos que en el 1116 hay 3-1. Son las tres esencias fundamentales que hay que se unen para traer vida, que son el hombre, la mujer y primeramente Dios. Todo el tiempo estamos hablando de creación, y esto nos salió de una palabra, Bereshit Bará y Berosh Hashanah Nivra Haolam. Las dos suman 1116. El mundo fue creado en Rosh Hashanah y en el principio creó. Esto suma así. Es interesante, ¿verdad?
Ahora, esto en cuanto a la gematría, pero si nos dimos cuenta en este último nivel de codificación de la Torá, es importantísimo el conocimiento del idioma hebreo, ya que en las traducciones a los diferentes idiomas en que ha sido traducida la Torá se han encontrado con palabras que se conocen como hebraísmos. Los hebraísmos son palabras propias del idioma que no se pueden traducir a otro idioma. Así como en nuestros idiomas, ya sea español, inglés, alemán, francés, el que sea, tenemos palabras que no se pueden traducir a otros idiomas, por cuanto el lector de una traducción depende de la interpretación del traductor, más no de la esencia que el escritor quiso dar en el hebreo original en que fue escrito el texto. No estamos diciendo que la traducción del hebreo a nuestros idiomas esté mal, ya que el traductor hace su mejor esfuerzo para traer el mensaje de la Torá a la mayor cantidad de personas posibles en todo el mundo. Pero siempre un traductor se va a encontrar con este tipo de palabras o expresiones que llamamos en el hebreo hebraísmos. Ahora, esto en cuanto a la traducción de un idioma a otro, en este caso a cualquier idioma. Pero ¿qué pasa cuando traducimos del hebreo a otro idioma y de este a otro y de este otro a otro más y así sucesivamente? En tal caso el traductor se va a encontrar con ese problema de palabras que no se pueden traducir en cada idioma, ya que él tiene que darle lógica y sentido al texto durante la traducción. Así que la esencia original no es la misma en una traducción en cuanto al original, en este caso el hebreo. Veamos este ejemplo. Imaginemos que nos llegó una carta de un amigo que se encuentra lejos. Esta carta va dirigida a toda la familia y todos queremos tener esta carta y guardarla de recuerdo, pero nos encontramos con un problema. Solo uno puede tener la carta original, así que sacamos una copia y le damos a uno de nuestros familiares una copia, y él a su vez saca otra fotocopia para dársela a otro familiar en otra parte, y él a su vez saca otra copia para otro familiar, y esta última copia ya no tiene la misma calidad que la primera. Esto pasa con la Torá, no tanto en el contenido del mensaje, ya que el mensaje se deja entender en cualquier idioma, sino en la esencia que tiene el mensaje original. Asimismo, si tomamos el ejemplo anterior y lo vemos desde el punto de vista de una traducción a cómo se tradujo la Torá hasta el día de hoy, nos damos cuenta que la Torá fue traducida del hebreo al griego, del griego al latín, del latín al castellano, del castellano al español latinoamericano, en el caso de personas de habla española, que es el que usamos hasta el día de hoy. Como dijimos anteriormente, no se pierde el mensaje en cuanto a su primer nivel Peshat, sino en sus niveles más profundos de codificación de la Torá, como es el Sod. Aunque el mensaje se entiende sin importar en qué idioma se encuentre el texto, la esencia de este texto codificado se pierde por no entender el lenguaje de la Torá. Y es por eso que es importante tener un conocimiento básico del hebreo para poder entender muchos significados ocultos que encontramos en las Sagradas Escrituras. En el siguiente ejemplo vamos a darnos cuenta de cómo una traducción puede variar un poco el contexto y perder el enfoque que tiene desde el hebreo original, si lo vemos desde este mismo nivel Sod, no la traducción sino la esencia del contenido. Tomemos el mismo ejemplo del primer versículo de la Torá, Bereshit 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero esta vez desde el original hebreo, como lo estamos viendo en la diapositiva. La fonética hebrea para el texto, leyéndola de derecha a izquierda, es Bereshit bara Elohim et hasamayim ve'et haaretz. Acá lo estamos viendo con relación hebreo-fonética. Como podemos ver, cada palabra está transliterada a la fonética de cómo se pronuncia. Si lo vemos ahora en relación a cómo está la traducción en el español, lo vemos de la siguiente forma, trayéndolo de derecha a izquierda. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto es en relación a cómo está el hebreo. Ahora acá podemos ver varios puntos que no son fáciles de ver si solo vemos la traducción en español, porque la esencia está en el hebreo. Veamos cuáles son. Si vemos el texto hebreo, nos damos cuenta que hay dos palabras que están en un círculo rojo, que no fueron traducidas al español. La cuarta y sexta palabra son la letra Aleph y la letra Tav, que forman la palabra Et.
La razón por la que no fueron traducidas es porque no tienen traducción al español o a cualquier otro idioma, ya que en este versículo funciona como un hebraísmo muy propio del idioma y tiene un rico contenido estructural que puede llegar a cambiar el sentido del texto. Pero de esto vamos a hablar más adelante para poder analizar el versículo completo. Analicemos este versículo por partes, de una forma muy básica, y así podemos ver un poco a qué nos referimos cuando hablamos de los 4 niveles de codificación de la Torá. Ya vimos que la traducción literal es el Peshat. Dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y es eso literalmente lo que quiere decir, eso y solo eso, que en el principio que Dios creó los cielos y la tierra. En un nivel Remes vemos las insinuaciones que da el texto. ¿Qué creó Dios en el principio? Los cielos y la tierra. ¿Cuándo fue creada la tierra? ¿Cuándo fueron creados los cielos? En el principio fueron creados. ¿Quién los creó? Dios los creó. Es un análisis un poco más profundo al versículo, ya que nos detenemos en la lectura y entramos a analizarla. Ya pasando al nivel Drash, nos vamos a escudriñar el texto. En el comienzo es Bereshit, pero ¿cuál comienzo? ¿Cuántos comienzos hay? Porque dice crear. ¿Crear de dónde si no existe nada? ¿O creó de algo que ya existía y es por eso que habla de varios comienzos? Porque el nombre de Dios aparece en tercer lugar del versículo si se supone que es el comienzo de todo y el final de todo. ¿Por qué el nombre de Dios aparece en plural y no en singular? ¿Acaso hay varios dioses? ¿Por qué nombra primero los cielos y luego la tierra? ¿Y por qué dice los cielos en plural y no dice el cielo? ¿Acaso existen varios cielos y no lo sabemos? Todas estas preguntas surgen en este nivel donde respondemos preguntas muy profundas. Y hay muchas más con relación al hebreo que solo nos daríamos cuenta si tenemos un conocimiento en el idioma hebreo. Como por ejemplo, ¿por qué la Torá empieza con la letra Bet y no con la letra Aleph, siendo que la letra Aleph es la primera letra del alefato hebreo y representa el uno? Y Dios es uno y único, entonces ¿por qué empieza con la letra Bet? Ya llegando al nivel Sod, que es el cuarto nivel de codificación de la Torá, es muy importante el conocimiento del idioma hebreo, y van a ver por qué. Analizando una de las muchas respuestas que puede llegar a tener este versículo desde el punto de vista hebreo, Bereshit bara Elohim et hashamayim be'et haaretz. Vimos que la Torah inicia con la letra Bet y no con la letra Aleph. Y es porque la letra Aleph representa a Dios, al creador de todo, y Él es uno y único, y fuera de Él no hay nadie que se le iguale ni se le asemeje. Es tan inmensamente grande que está fuera de nuestras mismas capacidades de entendimiento como seres humanos. Esta letra Aleph está formada por dos Yud, una en la parte superior derecha y otra en la inferior izquierda, unidas por una letra Vav en diagonal, como ven en la diapositiva. Esto representa las aguas superiores e inferiores con el firmamento entre ellos. Representa que así como es arriba, es abajo, con la Vav en medio que representa el número 6, en donde el sexto día de la creación se da vida a todo lo que existe, y es la preparación al séptimo día, al día de Shabbat. Es por esto y muchas otras razones que no vamos a tocar por ahora, que no se inicia con la letra Aleph, pero sí vemos que se inicia con la letra Bet, de cuyo valor numérico es 2. Esto también se debe a que la Torá fue entregada dos veces, la Torá oral y la Torá escrita. Dos veces se entregaron los mandamientos en el monte Sinaí, 2 tablas se usaron para escribir los mandamientos. Todas las especies vivientes fueron creadas en pares, macho y hembra, y así sucesivamente. También vemos que la primera palabra Bereshit termina con la letra Tav, y es esta letra la última letra del alefato hebreo. Esto nos podría dar una explicación de que antes de cualquier principio que pudiese haber existido, ya estaba presente Dios y la Torá, sus leyes y sus mandamientos. Mirando todo lo relacionado con esta palabra Bereshit, nos damos cuenta que el principio y el fin están basados en el número 2, la letra Bet, en la palabra Bereshit, de cuyo valor numérico es 2.
y también es la segunda letra del alefato hebreo. Vemos también que la letra Tav es la última letra de la misma palabra Bereshit y es también la letra número 22 del alefato hebreo. Estamos viendo en esta definición que está en pares 2 más 2 más 2, al igual que las sílabas de la palabra Bereshit, representando 3 unidades que son primero Dios, que es número 1, el 3 representa al hombre y 2 la unión entre el 1 y el 2, que es la unión del cielo y la tierra, la Torá, formando el Maguen David o la estrella de David con 2 triángulos, uno apuntando de arriba hacia abajo, Dios dando al hombre, el otro apuntando hacia arriba, el hombre respondiendo a Dios, y en la unión se encuentra su ley, la Torá. Si sumamos, 2 más 2 más 2 nos da el valor de 6, que son los 6 días de la creación. Esta creación no sería completa sin la presencia divina. Dios es 1 y su creación es 6, lo que nos da el valor numérico de 7, simbolizando el Shabbat. Cuando hablamos de cualquier principio, nos referimos a que el universo tuvo un principio, el planeta donde vivimos tuvo un principio, la vida tuvo un principio, todo tiene un principio, y así podemos seguir con muchos ejemplos más. Un principio representado por la letra Bet en la Torá, y la Tav representando el fin, porque todo lo que tiene un principio también tiene un final. Entonces, cuando decimos en el principio Bereshit, nos referimos absolutamente a todo principio. Y es por eso que la letra Aleph no se encuentra de primeras, porque la primera palabra Bereshit tiene un principio y un fin. Por lo tanto, la letra Aleph está fuera de ese principio representando a Dios, porque Dios no tiene principio y no tiene fin. Por esta razón, el Aleph queda afuera de la palabra Bereshit, porque el Bereshit todo tiene un principio y todo tiene un final. Pero vamos también que las 2 letras de la mitad de la palabra Bereshit tienen una Aleph y una Shin. Esta letra Shin contiene 3 letras Vav, cuyo valor numérico, como vimos anteriormente, es 6, formando el número 666. Este número no es un número demoníaco como se ha hecho creer a la gente a través de la historia, sino que representa vida. Estas 3 Vav que forman estos 3 666, el primer 6 representa los 6 días de la creación y la preparación del Shabbat. El segundo 6 representa la creación del hombre en el 6º día de la creación, y el tercer 6 representa a Shavuot, en donde fue entregada la Torá. Si sumamos esos 3 números 6 más 6 más 6, nos da un valor de 18. 18 minutos antes de la puesta del sol se encienden las velas de Shabbat. Ahora, si disminuimos este número, 18, sumamos el 1 y el 8, nos da el valor numérico de 9. 9, como dijimos anteriormente, es el periodo que dura una madre en dar a luz a su hijo, en traer vida a este mundo. Esta letra Shin está precedida de la letra Aleph en la palabra Bereshit, dando lugar a que antes de cualquier cosa que sea creada, primero está Dios. Así que no veamos estos números como cosas demoníacas, como se ha enseñado, sino como generadoras de vida. Ahora notemos que en la segunda palabra, Bará, que se traduce como creó en español, y son también las mismas 3 primeras letras de la palabra Bereshit, en el principio. Esta palabra Bará se traduce como crear, pero un crear divino, solo atribuido a Dios. Es un crear de la nada, de algo que no existe, es algo divino. Si vemos la palabra Bereshit, las 3 primeras letras son las 3 mismas letras, las primeras letras de la palabra Bereshit son las mismas 3 primeras letras de la palabra Bará, que es crear. Entonces, si Bereshit es un principio, crear es un principio de la nada. Bereshit Bará, en el principio creó, es un crear de la nada, un crear divino. Y el único que se le atribuye Bará es a Dios, porque es un crear de algo divino, que solamente puede hacer Dios. Si nosotros entramos a una habitación vacía donde no hay absolutamente nada, ni luz, nada,
e intentamos crear algo, no podríamos hacerlo. Dios de la nada puede crear, por lo tanto este bará, este crear, solo se le puede atribuir a Dios únicamente, por cuanto es un crear divino. Así que este crear está incluso desde antes del principio, donde no existía nada fuera de él. Él creó un principio de la nada. Ahora, ¿por qué el nombre de Dios aparece en plural? La palabra Elohim es el plural de la palabra Eloah, que significa poderoso. En la Torah se usa para referirse al Creador. Esta palabra no es un nombre personal, sino un título. Y es un título o un atributo que se expresa autoridad y juicio. El hecho de que la palabra Elohim esté en forma plural no significa que necesariamente que se trate de varias personas o de varios dioses. Aunque el texto de Bereshit dice que Elohim, en plural, creó los cielos y la tierra, el verbo no está en forma plural, crearon, sino en singular, creó. Esto nos enseña que Elohim no debe ser entendido como varios dioses o un conjunto de personas o una unidad de personalidades, sino como uno solo. El término Elohim tiene que ver con autoridad, en abundancia, y con un conjunto de poderes para poder afirmar su voluntad. Elohim reúne en sí todas las fuerzas infinitas y eternas. En otras palabras, Elohim se podría traducir como máximo gobernante y juez supremo. Por lo tanto, el atributo Elohim está íntimamente conectado con autoridad y justicia. Hasta este punto lo estudiado lo entenderíamos de la siguiente forma. Antes de que cualquier principio fuese creado, en donde no existía absolutamente nada, de esta nada Elohim, que es la máxima autoridad y juez supremo de todo lo que estaba por crear, creó con misericordia, con autoridad y con justicia un principio basado en sus leyes que serían entregadas a su creación. Como hemos visto, estas tres palabras, Bereshit, Bara, Elohim, hablan del poder de Dios. Ahora vemos que lo que sigue da un toque más espiritual en el texto, y nos encontramos con la primera palabra que no fue traducida al español, como le mencioné anteriormente, la palabra et. Esta palabra fue eliminada 2 veces del mismo versículo, y esto es porque es difícil darle un sentido a esta palabra en una traducción. Vemos que dice et hashamayim ve et haaretz. En este punto nos vemos dentro de la creación, pero dice et hashamayim, los cielos, y et haaretz, la tierra. Uno plural, los cielos, y el otro singular, la tierra. Analicemos el primero, los cielos. Este término cielos está en plural porque según los sabios de Israel nos comentan que en el Talmud, que habla de los 7 tipos de cielos, a través de los cuales se llega hasta el trono celestial. Uno, Bilón, se puede encontrar en Isaías 40:22. El segundo, Raquía, se puede encontrar en Bereshit 1:17. El 3, Shehakim, es nombrado en Éxodo 30:36, en el libro de Job 14:19 y en los Salmos, el Salmo 78, 23, 24. El cuarto, Zebul, lo encontramos en Primera de Reyes 8:13 y también lo podemos encontrar en Isaías 63:15. El quinto, Mahón, lo podemos encontrar en el libro de Deuteronomio 26:15. El sexto, Mahón, en Primera de Reyes 8:39. Y el séptimo, Arabot, lo encontramos en el libro de los Salmos 68:4. Son los 7 tipos de cielos a través de los cuales se llegan hasta el trono celestial. También se puede ver de una forma dual la palabra cielos. En primer lugar se refiere al cielo invisible o al cielo visible, como está escrito en Deuteronomio 10:14. He aquí a Hashem tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Todo esto, si notamos, es de una creación espiritual más allá de nuestros entendimientos. Y es acá en donde entra la palabra et, que fue eliminada. Et, esta palabra compuesta por la letra Aleph, que es la primera letra del alefato hebreo, es el principio de todo, y la Taf es la última letra del alefato hebreo, simboliza el final. Lo que quiere decir
que todo, absolutamente todo, fue creado de principio a fin sin dejar nada por fuera, hablando espiritualmente. Ni tiempo, ni espacio, nada se quedó por fuera de esta creación que se inició de forma primero espiritual para dar paso a lo terrenal, y es esta la razón de por qué primero dicen los cielos y luego la tierra. Pero si vemos esta última parte de cuando dice et haaretz y la tierra, ya hablamos de una creación física que podemos ver, la tierra y el cielo físico y todo lo que esto a su vez conlleva. Y como vimos en el anterior ejemplo, es acá donde entra nuevamente la palabra et, que fue eliminada. Y es eliminada también en el punto del versículo porque da paso no a una palabra sino a un contexto. Et, como dijimos, está compuesta por la letra Aleph, que es la primera letra del alefato hebreo, es el principio de todo, y la Taf es la última letra del alefato hebreo, simboliza el final, lo que quiere decir que todo, absolutamente todo, fue creado de principio a fin, pero hablando ahora de una forma terrenal, de una forma física, sin dejar nada por fuera, ni tiempo ni espacio, nada se quedó por fuera de esta creación, que como dijimos, se crea lo espiritual para que pueda existir lo terrenal, y exista un balance entre las dos, los cielos y la tierra. Por eso cuando dice, creó los cielos y la tierra, los cielos se refiere a todo lo espiritual, todo lo que no podemos ver, lo que está más allá de nuestros entendimientos como seres humanos, y cuando dice la tierra no se refiere solamente a la tierra física donde estamos parados, sino a toda la tierra, al cielo, lo que vemos, a todo lo que se ve físicamente. En este punto de lo estudiado lo entenderíamos de la siguiente forma. Antes de cualquier principio fuese creado, en donde no existía absolutamente nada, de esta nada Elohim, que es la máxima autoridad y juez supremo de todo lo que estaba por crear, creó con misericordia, con autoridad y con justicia un principio basado en sus leyes que serían entregadas a su creación, y con su autoridad y justicia creó tanto los cielos celestiales, más allá de cualquier comprensión humana, como la tierra física, más allá de cualquier comprensión humana, y todo lo que esto conlleva sin quedar nada por fuera de esta creación divina, desde Aleph a Taf, desde su principio hasta el final. Esos 4 niveles de codificación que vimos dan origen a la palabra Pardes, que salen de la primera letra de cada uno de los niveles de codificación. Peshat, Remes, Drash y Sod son las primeras letras de cada una. La P, la R, la D y la S, Pardes. Hoy, en el hebreo moderno es utilizado para describir como un campo de citrus o de frutos. Es un término que utilizaron los griegos cuando conquistaron la tierra de Israel. En su tiempo, ellos conquistaron físicamente la tierra de Israel y absorbieron la cultura del lugar. Y por eso no ha de ser casual que cuando los griegos crearon su alfabeto, en aquellos días lo variaron según la cultura del pueblo hebreo. Para la Aleph crearon el alfa, para la Bet, la beta, para la Gimel, la gamma, y para Dalet, la delta, y así sucesivamente. También supieron que se trataba de la sabiduría completa, y por consiguiente del Pardes extrajeron e hicieron una serie de paraísos que nos ha llegado al español como paraíso, y extrajeron de allí el prado de la sabiduría en el mundo griego, y de allí pasó al latín y luego a todo el occidente, en donde a partir de estas mismas traducciones se fue distorsionando su sentido y se fue perdiendo los conocimientos verdaderos. Pero quedaron estos pequeños índices que nos pueden llevar de regreso a casa por el camino que se ha olvidado por tantos años y tantos siglos. Y de pronto hoy sucede que esa señal empieza a despertar por todos lados, en todo el mundo irracionalmente, un mundo de entretenimiento, de ocio, en un mundo industrial. Empiezan a surgir la búsqueda del conocimiento de la Torá, cosas que no se pueden saciar con la televisión o computadoras, con los celulares, en un mundo moderno, y estamos en búsqueda de las cosas que sabios dijeron hace más de 3000 años. Y queremos saber qué hay detrás de todo esto, querer saber quién soy, querer saber para dónde voy, saber qué sentido tiene todo esto, de qué modo voy a tener bendición en todo esto. Y esta búsqueda está surgiendo por todos lados en este momento. Y es por eso que los invito a no ver las Sagradas Escrituras de una forma literal,
cuando podemos ir más allá y poder descubrir ese océano de sabiduría que esconde la Torá. Y es por esto mismo que es importante el conocimiento del idioma hebreo para poder alimentar nuestras almas de este conocimiento infinito. El hebreo es esencial para poder interpretar la Torá de varias formas, de las cuales quizás nunca nos dimos cuenta que existían, pero que siempre estuvieron allí. Ahora la pregunta que queda es, ¿seguirás viendo las escrituras de la misma forma que lo hacías antes? Y bueno, hasta aquí los acompaño, eso es todo por hoy. Espero este estudio les haya sido de bendición. Quien les habló, Liat Cohen Ben-Shahar, también de la Yeshiva Tefila Emet, y Shalom. Si quieres apoyarnos con tu donación, lo puedes hacer a través de PayPal, www.paypal.me/yeshivahelp.